Muchísimas gracias. Espero y sea bastante entretenido y yo creo que vamos hasta interactuar con ustedes. La verdad es que nos tocó, creo que el peor horario. Creo que todos traemos hambre. Pero la verdad es que creo que va a ser el evento o el panel muy interesante porque vamos a quitarle el enfoque fiscal y realmente vamos a encontrar cuáles han sido o cuáles pueden ser los beneficios que la misma factura electrónica, conforme ha venido evolucionando a lo largo de estos más de 10 años, ha traído para las empresas. Yo estoy convencido que todos en algún momento de la implementación de la factura electrónica en estos 10 años nos hemos quejado alguna vez de esta implementación, pero les puedo apostar que nadie estaría dispuesto a regresarse a la factura en papel. Solamente por pensar lo que implicaba en aquel entonces el tener que ir a entregar la factura a través de un mensajero o ir de forma propia a entregarla 2 días de la semana en un horario muy corto, muy específico, para que 30 días después te dijeran si te la iban a pagar o no te la iban a pagar, ¿no? Creo que ese es el beneficio importante que salió de manera preliminar en la factura. Sin embargo, conforme fue avanzando el tiempo, creo que vinieron muchos más beneficios que discutiremos ahorita en el panel. Para ello me permito presentar a los diferentes expositores y amigos. El primero de ellos, Luis Roberto España Gordillo. Él es contador público certificado con estudios en el doctorado de Ciencias de lo Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Asimismo, cuenta con una maestría en Impuestos y Estudios Fiscales por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León y actualmente está cursando la licenciatura en Derecho en línea en la Universidad del Valle de México, Laurenti International Universities. Ha sido expositor en cursos y seminarios, catedrático de posgrado y columnista en instituciones como el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, Instituto de Especialización para Ejecutivos, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León, específicamente FACPIA. Ha sido columnista del periódico El Financiero. Desde el 2006 a la fecha ha sido catedrático de posgrado en el Instituto de Especialización de Ejecutivos y en el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León y es vicepresidente del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Ha participado como expositor en cursos y seminarios en el Instituto de Especialización para Ejecutivos, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León y en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Desde el 2011 a la fecha ha expuesto temas como contabilidad electrónica, reformas fiscales, análisis del régimen fiscal de residentes del extranjero y temas relacionados al comprobante fiscal digital por Internet. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional adquirida en posiciones de responsabilidad en el asesoramiento fiscal de las empresas nacionales y extranjeras y durante su trayectoria profesional ha presentado sus servicios a empresas tales como el mismo SAT, Villagómez de la Paz y Asociados S.C., Vitro Corporativo, Vector Casa de Bolsa, entre otras. Démosle la bienvenida a Luis Roberto España Gordillo. También está con nosotros el doctor Orentes Gámez Díaz. Él es licenciado en Control Económico por la Facultad de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de La Habana, Cuba. Como formación de posgrado tiene una especialidad en costos y precios de la Escuela Superior de Economía Bruno Leuser de Berlín, Alemania, y una especialidad en Administración Pública en el Instituto Internacional de Administración Pública de París, Francia. Es maestro en Ciencias con especialidades en Administración de Negocios por la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional y doctor en Administración de las Organizaciones por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene 35 años de experiencia como profesor en la educación superior en las áreas de contabilidad, costos y finanzas y es consejero certificado por el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Actualmente es el director de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, y es socio fundador de 2 empresas familiares, Apoyo Cotidiano SADCB, Sofom entidad no regulada, y Daily Support LLC en Miami,
ambas especializadas en factoraje financiero, socio inversionista desde 2006 de la Unión de Crédito para la Contaduría Pública, socio inversionista desde el 2014 de la operadora de arrendamiento puro de Grupo Único, consejero de la operadora de arrendamiento puro en el Comité de Nuevos Negocios, consejero del Comité de Ética de Quiero Casa S.A.D.C.B. y trader en el mercado de valores en la plataforma eTrade desde el 2006. Damos la bienvenida al doctor Orestes. Y por último me acompaña Luis Miguel Balmori Trevilla. Él es abogado de profesión, egresado de la Universidad Unitec. Tiene 15 años de experiencia en el sector financiero. Ha colaborado en empresas como Scotiabank, Interacciones y actualmente es el director de factoraje y arrendamiento de Banca Mifel. Y también es el vicepresidente del Consejo de la Asociación Mexicana de Factoraje Financiero y actividades similares. Luis Miguel, bienvenido. Muchísimas gracias. Pues para dar inicio, me gustaría cederle la palabra a Luis España para que nos platique un poquito desde la óptica de la visión de los contadores, cómo es que ha habido estos beneficios de la factura electrónica, cómo han recibido ustedes la factura electrónica y cómo han encontrado el apoyo a sus clientes, que son las empresas en México, para poder encontrar estas eficiencias administrativas. Muy bien. Pues muchas gracias, Jorge, por la invitación. Muchas gracias a cada uno de ustedes que yo sé, como dice Jorge, ahorita ya es la hora, ¿verdad?, que empieza a hacer un poco de hambre, pero muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, para empezar básicamente con este tema de medios electrónicos, yo podría iniciar partiendo de la premisa de que actualmente ya estamos en una era digital. La reforma fiscal del 2014, si bien es cierto, el tema de la factura electrónica no es nuevo, tenemos sus inicios en el año 2004, pero la reforma fiscal del 2014 fue un paradigma, fue un parteaguas, donde realmente hoy por hoy nosotros podemos resumir que esa reforma fiscal nos subió a una era digital. Nos subió a una era digital con temas como buzón tributario, contabilidad electrónica, revisiones electrónicas y ahorita en el punto específico en el que nos vamos a centrar, que tiene que ver con factura electrónica. Básicamente ya ahorita tenemos 2014, 15 y 16, ya tenemos 3 años y medio con estas nuevas aplicaciones. Y yo creo que a más de 3 años y medio de poder implementar o que se haya venido implementando esta era digital, yo les haría la siguiente pregunta, que fue con lo que partió Jorge. ¿Ustedes recuerdan cómo se hacían anteriormente las cosas? ¿Cómo estamos haciendo hoy por hoy las cosas? Vamos a tratar de llevar la plática bajo ese matiz. Por favor, si pudiéramos avanzar, vamos a dar algunos… Ok, el primer punto, partimos de la premisa de que ya estamos en una era digital, dice Henry Ford, que el verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. Entonces, básicamente hoy, sin duda, tenemos 59.5 millones de contribuyentes. De esos 55 millones de contribuyentes, si nosotros hacemos una segregación, podemos ver que prácticamente si nosotros nos enfocamos en temas de factura electrónica, todos los contribuyentes ya estamos obligados a tema de factura electrónica. Por ejemplo, si nosotros nos enfocamos, el número 1 que conforma más del 60% es salarios. Y a partir del 2014 nosotros ya entramos a una era digital donde ya tenemos el tema básicamente de factura electrónica con salarios. Ese es un dato estadístico nada más de cuántas facturas electrónicas se emiten del 2011 a la fecha. Y esta parte, pues básicamente es la evolución que ha seguido este proceso de factura electrónica. Lo que quiero llegar es de que hoy por hoy la factura electrónica no nos queda una duda de que ha venido a implementar medidas de control. Ahorita vamos a platicar sobre cuáles, pero si nos damos cuenta en esta lámina, podemos ver que la factura electrónica está inmersa en los 5 continentes hoy por hoy. México a nivel América Latina es parteaguas, es puntero, al igual que Chile y Brasil. Muy bien. Si hablamos de cuáles son las razones para
implementar la factura electrónica pudiéramos decir que se pudiera dividir tanto para el sector privado como para el sector público. En el caso de México, si nos enfocamos, nos vamos a enfocar en el sector privado. A pregunta expresa, ¿cuáles son los beneficios que ha traído el tema de la factura electrónica? ¿Cómo nos ha ayudado esta tecnología? ¿Realmente nos ha ayudado? ¿Estamos haciendo reprocesos? Partiendo de esa premisa, hoy por hoy, lo que pudiéramos, lo que pudiéramos estar analizando es que si ya con toda esta tecnología que tenemos de la factura electrónica, tú sigues haciendo más trabajo, como dice Jorge, que antes cuando la factura era en papel, pues realmente estaríamos mal. Entonces, hoy por hoy existen un sinmundo de herramientas, voy a citar algunas. Por ejemplo, partiendo de que la factura electrónica anteriormente era un papel, ahora a ese papel le metieron la tecnología llamada XML. Ese XML lo que hace cuando llega la factura, descomprime la información y te puede hacer ya precargas de tu contabilidad. Entonces, básicamente, ese es un beneficio que hoy por hoy tenemos. Otro beneficio que pudiéramos citar, y que yo sé que ustedes ya lo están analizando con sus diferentes empresas, es de que este beneficio no solamente es fiscal, sino ya hoy por hoy el que se descomprima esa información nos puede cerrar ciclos. Ejemplo, oye, solicité una orden de compra, que esa orden de compra haya entrado al almacén, que una vez que entró al almacén se registre contablemente esa factura. Ya ahorita tenemos tecnología, esa tecnología que nos está ayudando a poder realizar ese tipo de operaciones. Ahí menciono algunas, como por ejemplo, si la auditoría, si la autoridad hacendaria nos dijera, oye, ¿sabes qué, Luis? Tienes una compulsa, sabemos que son 6 días. Oye, y en esa compulsa nos piden 20 documentos. Si estuviéramos todavía en el tiempo, no sé, hace 15 años, por ejemplo, tendríamos que ir a un archivo muerto y sacar las facturas, toda esa información que hoy por hoy tenemos ya en la nube, por llamarlo de una manera, o tenemos ya electrónicamente, que nosotros ya pudiéramos generar esa información de manera automática. Esas son herramientas que hoy por hoy ya tenemos y ahí mencionaba una de ellas. Algunas es validadores masivos de CFDI. Bueno, hoy con una tecla podemos hacer la validación de los comprobantes fiscales digitales. Anteriormente teníamos que irnos revisando que los requisitos del 29A de Código Fiscal de la Federación se cumplieran. Hoy no, hoy ya básicamente tenemos validadores masivos donde con una tecla se puede realizar básicamente la validación de ese documento. En materia de contabilidad electrónica, pues no se diga la importancia que tiene el CFDI en esta materia, ya que yo asumo, y ustedes van a coincidir que si nosotros queremos cocinar un pastel, por ejemplo, la factura electrónica o el CFDI es la harina, es el huevo, es la materia prima para efecto de poder construir esto que se llama contabilidad electrónica. Y muy sencillo, o sea, nosotros lo podemos ver, que actualmente ya existen herramientas, como lo mencioné, donde ya en automático se descomprime el XML y el folio fiscal en automático se hace el registro contable. Hay algunas otras herramientas para control de viáticos, para controlar el comercio exterior, pero me voy a enfocar básicamente en una que tiene que ver con un tema que hoy por hoy estamos analizando. El tema de la factura electrónica conlleva algunos complementos y hoy por hoy estamos trabajando arduamente con el tema del complemento de pagos. Básicamente, si yo te pregunto, oye, ¿cómo estás haciendo actualmente? ¿Cómo concilias la cobranza? Es más, ¿cómo registras una factura? Y luego ya una vez que registraste la factura, ¿cómo registras los pagos que te hace tu cliente? Entonces, ¿hay tecnología de por medio o básicamente lo estamos haciendo manualmente, por llamarlo de una manera? Hoy por hoy, y este complemento de pagos nos exige básicamente a poder, en base a la tecnología, que ya haya módulos donde en forma automática se hagan las conciliaciones bancarias, en donde básicamente se puedan estar conciliando los pagos de los clientes de manera automática,
donde tú puedas estar corriendo estos procesos cada noche y esos procesos se puedan estar realizando. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes digan, Luis, lo que estás diciendo es futurista, pero la verdad es que esa tecnología hoy por hoy ya la tenemos y muchas empresas realmente no están accediendo a ese tipo de información. Hay, Jorge, pues básicamente Interfactura es un pionero, es un líder. Ellos y muchos proveedores tienen ese tipo de tecnología, pero nosotros lo que tenemos que estar visualizando, yo no me visualizo en un sistema convencional. Por ejemplo, ya cuando estamos hablando de que ya hay tecnología de esta magnitud y yo no me visualizo, como dicen por ahí algunos, donde es que baja el CFDI y luego tienes que ligar el XML por registro contable. Yo digo, oye, espérame, pero es que la tecnología tiene que hacer eso. Y hoy por hoy para aplicaciones o plataformas RPs como SAP, pues básicamente ya no se hace eso. O sea, ¿te imaginas a un Vitro o a un Alfa? ¿Te imaginas haciendo eso? Pues realmente pues es ilógico. O sea, hoy por hoy la tecnología descomprime, en forma automática contabiliza, en forma automática te hacen conciliaciones bancarias, en forma automática te genera información. Hay sistemas donde se está descargando la información, llega a una plataforma, ahí se empieza a generar ya inteligencia, te empieza a generar reportes, pero insisto, básicamente el tema es que si nosotros no nos adaptamos al proceso, por llamarlo de una manera, y queremos hacer las cosas como las hacíamos hace 5 años o antes de la reforma fiscal del 2014, pues realmente pues vamos a estar, nos va a doler el proceso, ¿no? Realmente ahorita mencionaba ahí un comentario que en el sentido de factura y documentos digitales ofrecen un uso transversal, creando grupos especializados de flujo de información que vislumbran las nuevas formas en que la factura impacta en el ámbito económico. Ya por último, quisiera cerrar con esta frase de Bill Gates. Él menciona que la clave del éxito en los negocios está en detectar hacia dónde va el mundo y llegar ahí primero. Yo insisto, básicamente ya estamos en una era digital y si toda esa tecnología está ahí y nosotros no la estamos tomando para poder sacar provecho, para poder analizar la información en tiempo real, etcétera, y seguimos trabajando como trabajamos hace 5 años o hace 15 años, cuando ya la tecnología está ahí enfrente de nosotros y nosotros tenemos que potencializar esa información en beneficio de la misma empresa. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge. No, al contrario, Luis. Pues sí, como lo comentas, creo que hay demasiados beneficios que pueden estar ligados a la factura, pero me gustaría preguntarte, Luis Miguel, ¿cómo ha recibido el sector financiero esta evolución de la factura? Definitivamente vino a hacer cambios de manera significativa que pues obviamente han sabido aprovechar el sector financiero y seguramente todavía tienen mucho por hacer y tenemos mucho por hacer para seguir potencializando en este sector esta parte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Mexipac, al SAT, por hacer estos foros de discusión. Y sí, por supuesto, en el sistema financiero y en específico el tema del factoraje, que es más o menos lo que sabemos nosotros, ha tenido muchos beneficios a partir de la factura electrónica. Y tomando un poquito las palabras de mi tocayo, efectivamente estamos viviendo una era digital diferente, nos ha hecho cambiar muchos procesos, nos ha hecho simplificar muchas cosas. Ustedes, como comentaba, si recuerdan, a lo mejor tenían que tener archiveros de facturas con el papel rosa, la remisión y pasar, no sé, ¿no? Hacer muchos procesos para tener simplemente una factura, ¿no? Y bueno, cuando venía para acá venía pensando en cómo perdón, es que me vi en la pantalla allá abajo y así como que dije, caray, yo conozco a esa persona. Me voy a parar tantito para… cuando venía para acá estaba haciendo esa reflexión de cómo la tecnología hoy
es una punta de lanza y sin duda tiene que estar en la parte de planeación de nuestros negocios. ¿En qué sentido? Me gustaría utilizar algunos ejemplos que son muy gráficos y que todos hemos vivido en esta era. Y vamos a empezar con los trágicos, ¿no? Vamos a pensar en cómo Kodak gastó millones de dólares en una campaña para salvar que la foto, si no estaba impresa, no era una foto, mientras todo se empezaba a digitalizar. No sé si se acuerdan de esa triste historia. Y hoy sabemos en dónde está Kodak, ¿verdad? ¿Qué pasa? La era digital simplifica, acelera, hace que haya menos costos y es ahí hacia donde tenemos que pensar, no solo en la factura electrónica. Otro planteamiento del sector financiero es, y vamos a aceptarlo aquí, cómo se financian hoy las empresas. El 70% de las empresas no se financian con los bancos. El 70% de las empresas se financian con sus proveedores. Aquí estamos hablando que hay una relación comercial y hay una relación de crédito entre cliente y proveedor que es bastante fuerte. Y aquí la factura representa un documento muy valioso porque está documentando precisamente ese derecho de crédito. Entonces, ¿qué pasa? Como decía mi tocayo, hay una oportunidad muy grande con esta revolución tecnológica en el sentido de que hoy, y México es uno de los países donde más se ha avanzado en materia del famoso CFDI, XML, lo que decías de descomprimir información, etcétera. ¿Cómo podríamos participar como intermediarios financieros para hacer factoraje de una manera más ágil y electrónica? En el sector, por ahí del 2001, se empezó a hacer el factoraje de manera electrónica. Así como platicaban y recordaban todos ustedes cómo guardaban todas sus facturas en archiveros y era todo un relajo, y cómo ha simplificado la parte electrónica este proceso. También el factoraje antes, no sé si a alguien le tocó, pues trabajábamos como Domino's Pizza, ¿no? No sé si alguna vez a alguien le tocó ver una empresa de factoraje que estacionada fuera de la empresa estaba lleno de motocicletas, porque lo que sucedía ahí es que nuestros clientes llegaban con un bonche de facturas y nosotros teníamos que tener a nuestros motociclistas para que fueran corriendo con el deudor para presentar las facturas, las validaran, evidentemente los notificáramos, luego regresaban y a lo mejor se convertían en operaciones de 1, 2 o 3 días. Entonces, ahí es donde se demuestra otra vez que la era digital evidentemente ha revolucionado las cosas. Hoy el factoraje, el 90% se hace a través de medios electrónicos. Ahí hubo una revolución también digital, esto fue en el 2001, algunos a lo mejor han escuchado hablar del programa de cadenas productivas de Nacional Financiera, fue la primera plataforma de factoraje electrónico. De ahí evidentemente muchos bancos han replicado estos modelos y la mayoría de los bancos actualmente tienen plataformas para dar este tipo de servicio y de producto. Entonces, en general, yo creo que la factura electrónica ha beneficiado no solo a las empresas, evidentemente a nosotros también como intermediarios financieros. Nosotros también facturamos nuestros servicios, nuestras comisiones a través de este tipo de medios. Entonces, sin duda, como comentaba Luis, falta mucho por hacer, se está trabajando mucho con las autoridades, hay mucha apertura, precisamente para que ese 70% de financiamiento que hoy existe entre un cliente y su proveedor o viceversa, se puede hacer a través de factoraje y ustedes puedan tener acceso a capital de trabajo de una manera más rápida, más barata y para nosotros también más segura, porque sin duda al existir una relación comercial y además documentada un derecho de crédito en un documento que hoy es electrónico, pues todo debería de fluir más rápido. Muchísimas gracias, Luis. Orestes, creo que tú eres un especialista en este tema de factoring y creo que valdría la pena que nos dieras un poquito de antecedentes de realmente en dónde está México en esta situación. Ya nos hacía este antecedente Luis, que el 70% del financiamiento en México realmente se da a través de proveedores. Entonces eso quiere decir que hay pues un mercado muy interesante que hoy día México no está explotando y que podría potencializar el crecimiento en las pymes y que hoy en día, derivado de la digitalización de la factura, pues esto prácticamente se podría hacer de manera muy rápida, muy precisa
y de manera contundente en beneficio de todas las empresas del país. Claro que sí. Muchísimas gracias, Jorge, y de nueva cuenta, bienvenidos a nuestro panel y gracias por estar aquí con nosotros. Básicamente yo también me voy a poner de pie porque tengo algunas láminas que compartir y algunas cifras que lógicamente va a ser difícil que las pueda alcanzar a ver de aquí. Primero me gustaría definir el factoraje financiero de la forma más sencilla. Es la compra de una factura con una tasa de descuento. Es decir, ya existe una relación entre un proveedor y un cliente donde ese proveedor está dispuesto y por la necesidad de recursos monetarios que tiene para dar cumplimiento a sus necesidades de operaciones corrientes, va a acudir un intermediario financiero quien estará dispuesto a anticiparle los recursos monetarios y posteriormente esperar el plazo pactado, 60, 90 días, 120 días y cobrar del deudor definitivo. Esta operación, si vemos, es un negocio que nació en Europa y sigue siendo eminentemente europeo. Si vemos algunas cifras, el continente europeo, bueno, UK es el líder. Sin embargo, todos los países, Francia o los que aparecen aquí en la lámina, no son todos, una muestra de ellos, Francia, Alemania, Italia y el propio España tienen volúmenes de factoraje superiores a Estados Unidos. O sea, eso es algo que al principio, cuando yo vi estas estadísticas, para mí no era imaginable, ¿no? Siempre pensando en la economía estadounidense, yo decía, bueno, el volumen de factoraje de Estados Unidos debe ser muy superior a cualquiera de cualquier país europeo. Sin embargo, sorpresa, sucede todo lo contrario. Si nos vamos al caso de América, vemos, bueno, en la otra estaba América, México no es el líder es Brasil, y hay países muy pequeños, como es el caso de Chile, que manejan un volumen de factoraje superior al de México. Sin embargo, si nos vamos al caso de Asia, el líder indiscutible es China, pero también Hong Kong, Japón, Singapur, Taiwán tienen volúmenes de factoraje superiores al de México. Ahora, si nos vamos un poco al mapeo de qué pasa en el mundo con la factura electrónica, qué grado de madurez se tiene, Europa no es el líder. O sea, Europa no tiene ese grado de madurez de la facturación electrónica que tiene América y que tiene México en particular. O sea, México ya sabemos que la facturación electrónica la tenemos todos y eso es una ventaja competitiva de la cual nos tenemos que sentir muy orgullosos. Y además tenemos no solo la factura electrónica, sino contabilidad electrónica, que eso ya es un paso mucho más avanzado en términos de lo que se puede hacer con la tecnología. Entonces, somos el líder en facturación y por tanto debemos ser el líder también en aprovechar las ventajas que tiene el CFDI como empresa, como intermediario financiero. Creo que eso nos empodera de manera importante. El factoraje financiero, bueno, se distingue del crédito. Es un producto financiero diferente al crédito, donde tiene menos exigencias. Lógicamente, el crédito requiere de tiempo en el mercado, requiere de estados financieros auditados, requiere de garantías colaterales en algunos casos. En el factoraje simplemente se requiere una factura. Es decir, una persona física con actividad empresarial, por pequeña que sea, puede tener acceso a este producto financiero. El factoraje no es una relación entre prestamista y prestatario. Como ya habíamos enunciado al inicio, es una relación entre comprador y vendedor. Esto facilita mucho las cosas. ¿Está bien? O sea, básicamente, cualquiera que tenga un CFDI puede ser objeto de financiamiento. Nos vamos a la que sigue, por favor. Ahora, ¿cuál es el requerimiento básico que tenemos en el factoraje? Se requiere hacer una notificación al deudor de ese derecho de crédito que tiene un proveedor a ese deudor definitivo, a su cliente, donde se le notifique que la factura fue cedida y que además ahora debe ser pagada directamente a la empresa de factoraje financiero. ¿Qué pasa con este requisito básico? Si nos vamos a la siguiente, por favor. ¿Cuáles son las limitantes actuales? Bueno, en primer lugar, en algunas empresas, en la relación comercial que establecen entre proveedor y cliente, a veces su cliente le pone una cláusula al contrato donde dice que no puede ceder los derechos de crédito. Lógicamente, ese argumento es del pasado, porque bueno, si no le paga, no lo debiera limitar tampoco de acceder a recursos financieros. Por tanto, ese
argumento en el tiempo y con el desarrollo de la tecnología está muerto, lo queramos o no. Ahora, cuando no existe el impedimento, sería muy sencillo. Tanto la empresa de factoraje como el proveedor conjuntamente le notifican al deudor que la factura fue cedida y por tanto el pago debe ser hecho directamente a la empresa de factoraje. Eso ya hoy se puede hacer de manera automática y lógicamente ya hay la tecnología para hacerlo. ¿Está bien? Tenemos que dar algunos pasos que después nos vamos a referir a ello. Adelante, por favor. Ahora, ¿cuál es la oportunidad empresarial que tenemos? Primero, hay un empoderamiento, como han comentado nuestros colegas, para el sector empresarial en cualquiera que sea su modelo de negocio. O sea un intermediario financiero o no, tiene un CFDI que hoy lo puede validar en el sistema de administración tributario, puede validar el sello digital y para eso ya hay sistemas en el mercado, puede validar el estatus, o sea que la factura esté vigente o que la factura esté cancelada, lo puede consultar si fue emitido por alguien que es digamos, alguien que no cumple con el sistema de administración tributaria, no es cumplido o tiene operaciones simuladas, todo eso se puede hacer de manera electrónica. Pero además se puede hacer hasta la propia contabilidad. O sea, ya hay sistemas en el mercado que te permiten no capturar la información como hemos hecho tradicionalmente en algún sistema que hasta ahora le hemos llamado automático, sino que ya se puede capturar la información directamente del CFDI y contabilizarlo electrónicamente. O sea, ya hay sistemas en el mercado que son capaces de contabilizar 100 facturas en un minuto, lo cual sería imposible hacerlo por un humano. 100 facturas por minuto se pueden contabilizar de manera electrónica y sin errores, porque toda la información es la contenida en el CFDI. Esto, lógicamente, tiene un empoderamiento importante para cualquier empresa, cualquiera que sea el giro, y por tanto es una oportunidad que tenemos que aprovechar. En el caso del factoraje financiero en particular, existen ya plataformas donde se puede hacer notificación al deudor, se puede decir que la factura está cedida, y eso que lo conozca también el sistema de administración tributaria, que se le notifique al deudor y que tenga un plazo para aceptar o denegar la deuda que tiene. Y lógicamente, si no lo hace en el plazo determinado, que ya se dé por aceptada y por tanto pueda ser objeto de factoraje financiero. O sea, pensamos que en particular este producto, lógicamente nos lleva con el desarrollo tecnológico a poderlo hacer todo de manera electrónica, donde participen en una plataforma todos los bancos, todos los intermediarios financieros no bancarios, cualquier empresa que de acuerdo a la regulación pueda realizar el factoraje financiero, que además es cualquier persona física con actividad empresarial o cualquier SADCB, puede participar en plataformas, y eso lo vamos a ver muy pronto, no es ciencia ficción, ya hay países que lo tienen, por ejemplo en el caso de Chile, ya hay empresas de plataformas donde todo el factoraje se hace electrónico, suben los intermediarios financieros ofertas para cualquier empresario, por pequeño que sea. Entonces creo que eso es lo que vamos a ver en el corto plazo. Por último, básicamente, bueno, aquí un poco concluyendo, los beneficios del CFDI son los que ya hemos mencionado, o sea, prácticamente tenemos toda la información, podemos hacer análisis adicionales, o sea, explotar más la información. Hoy yo puedo tener de manera contable, no necesito tener, digamos, para mis cuentas por cobrar o para mis cuentas por pagar, no tengo que habilitar una subcuenta para cada proveedor o para cada cliente. Eso se hace de manera automática y cuando me llegue el CFDI de mi proveedor, me lo va a dar de alta automáticamente en mi base de datos de proveedores. Lo mismo va a ser con mi cliente. Cuando yo emita la factura, automáticamente me queda en mi registro de cliente. Puedo hacer operaciones. Lógicamente en la academia los contadores tenemos la carrera de contaduría pública y nos dice, oye, ¿qué vamos a hacer? Nos dicen los chavos. Hay mucho que hacer, o sea, hay mucha inteligencia financiera que puede hacer el negocio y que requiere del contador y que hoy lo va a poder hacer y antes estaba impedido. Antes tenía que estar trabajando como capturista, estar trabajando siguiendo y nunca cuadraban las cosas a pesar del trabajo durante largas horas. Aquí básicamente va a tener toda la información y va a tener información de todo.
Es decir, de todos mis clientes, todas mis cuentas por cobrar, todas mis cuentas por pagar. Voy a saber cuánto facturé en el mes, a cada cliente cuánto le he facturado en el mes, en el año, en los últimos 5 años. Y creo que esto es una analítica muy importante para cualquier empresa. Entonces, Jorge, colegas, Luis, comparto con ustedes, estamos en la era digital donde hay un empoderamiento importante para todo el sector empresarial que tenemos que aprovechar, disfrutar, explotar y crecer mucho nuestro negocio con el CFDI y con este XML, que al principio no lo entendíamos y lo veíamos todo muy extraño, pero la verdad que traduce toda la información que puede tener una empresa. Muchas gracias. Gracias a ti, Orestes. De esto que comentas de las conclusiones, creo que hay un tema muy interesante en la explotación de los datos. Y yo realmente siempre le transmito a los contribuyentes, vean todo lo que está haciendo el SAT. ¿Qué está haciendo el SAT? Ha tenido incrementos importantes en la recaudación de impuestos y mucho de eso se los debe a la tecnología que ha estado implementando para poder identificar factores de riesgo, poder identificar a evasores de impuestos. ¿Derivado de qué? Del análisis de la información que obtiene de qué, de la factura electrónica principalmente. Por eso lo decía el doctor Santín en la mañana, que pues obviamente la factura electrónica es el eje con el que el SAT lo está viviendo. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros como empresarios para realmente, en base a la misma información que le estamos entregando al SAT, nosotros sacarle provecho a esa misma información y hacer esta analítica avanzada, hacer proyecciones, conocer más tu negocio para tomar mejores decisiones? Yo creo que ahí es donde las empresas tienen que dejar de pensar en que esto es una obligación fiscal y que no me va a traer beneficios, que solamente le va a traer beneficios al ente fiscalizador, y realmente cómo le sacamos provecho para poder tomar mejores decisiones de negocio, y que con todo esto que se está potencializando, pues el día de mañana o en un muy corto plazo o prácticamente de manera inmediata acceder a mercados financieros, acceder a procesos de optimización que nos permitan ser muchos mejores empresarios, mucho mejores empresas. Yo les preguntaba, y creo que este tema de factoraje es sumamente interesante porque potencializaría las pymes en México y creo que le hace falta mucho al país este tema. Pero Luis Miguel, ¿qué falta en México para dar ese salto para decir estamos completamente cubiertos para que en México pueda existir una regulación al 100% que nos lleve a donde Orestes nos comentaba que ya lo están haciendo en otras partes del mundo, ¿no? Bueno, de inicio, como venimos platicando, tenemos los sistemas, existen las plataformas, existe la factura electrónica. Sin embargo, falta el eslabón que una todos estos sistemas para poderlo automatizar de forma definitiva. Es decir, no quiere decir que hoy no se haga, porque evidentemente hoy se hace factoraje. Pero si pudiéramos encontrar ese eslabón para unir precisamente la información que se tiene en el SAT, que pueda fluir de manera inmediata hacia el intermediario financiero que va a comprar la factura, que en ese momento también se pueda notificar al deudor de los derechos de cobro. Y todo esto fuera de manera inmediata, se podrían hacer operaciones de factoraje en 5 minutos, sin necesidad a lo mejor de ir a tocarle la puerta a una institución financiera para hacer todo un trámite para, como hoy lo tienen que hacer con un crédito, ¿no? Que a lo mejor inclusive se los van a negar, ¿no? Porque hay muchas empresas que son de nueva creación y que les cuesta mucho trabajo o no tienen acceso a financiamiento. Y ya que lo logran tener a tasas muy altas. Entonces, yo creo que podemos aprovechar toda esta revolución tecnológica y solamente falta este pequeño eslabón que tiene que ver mucho también con la parte normativa y regulatoria. Darle ese empoderamiento. La factura hoy es muy importante porque ya intrínsecamente tiene un derecho de crédito, pero si le podemos dotar, y esto tiene que ver mucho con las leyes y con las autoridades, de que se convierta en un título ejecutivo, es decir, que fuera como un cheque. Imaginen eso. Imaginen que se pueda timbrar en la factura que ya fue cedida a un banco, que una vez que se haya emitido la factura y haya sido aceptada por el deudor, no se pueda cancelar.
Todo este tipo de situaciones son parte de este eslabón que les estoy platicando. Y la verdad eso podría, ¿se acuerdan que platicábamos de un 70% de relación crediticia, pero en términos comerciales entre proveedor y cliente? Si pudiéramos hacer esto como una especie de bolsa de facturas, si lo quieren ver así, donde una vez que se dio de alta la factura, se entregó al deudor y ya tiene o se timbró con la aceptación, ustedes como empresarios o las empresas, inclusive las personas físicas con actividad empresarial, pudieran tener acceso a crédito de manera inmediata. ¿Y qué pasaría? También al SAT le beneficia, bueno, al SAT, estoy hablando más bien de Hacienda, que parte de su mandato es precisamente apoyar a estas pymes que hoy puedan tener este tipo o acceso a este tipo de financiamientos. Eso es lo que falta. Es decir, no estamos en cero tampoco, eso es una ventaja. Sabemos dónde estamos posicionados, perdón que sea reiterativo, pero existen los sistemas, existe el CFDI, existe la normatividad, existen las instituciones financieras, evidentemente existe la necesidad de crédito, ¿no?, de capital de trabajo, y si se puede empoderar de esta manera la factura para que se convierta en una cuenta líquida de manera inmediata, pues qué mejor, sería un aprovechamiento todavía mayor, bueno, no mayor, pero es un aprovechamiento adicional a todas las ventajas que estamos platicando de la factura electrónica. Es decir, que no, como decía Jorge, no hay que verlo nada más como un tema fiscalizador. Yo creo que se puede explotar como información de vía de regreso y esperemos que próximamente y en un futuro próximo también pueda ser un agente generador de crédito. Muchísimas gracias. Orestes, ¿quiénes creen que podrían ser actores que no pudieran estar muy de acuerdo con este cambio o modelo en el que estamos imprimiéndonos, ¿no? Creo que al final hay un escenario en el país que hay algunas empresas, grupos que de una u otra manera pudieran no estar tan de acuerdo en un modelo de estas características. Mira, pienso que sí, siempre los cambios generan detractores, o sea, puede alguien pensar de que todavía debe mantener una relación con su proveedor, de decir me voy a financiar con él, no le voy a pagar durante un plazo, digamos, yo iría en exceso de 120, 180 días y pensar que todavía tiene la relación proveedor-cliente satisfactoria. Creo que esto va a cambiar de manera importante. Yo los invito ahí en mi ánimo de profe, siempre pensando alguna tarea, que consulten. Recientemente se publicó un comunicado de prensa del Banco Interamericano de Desarrollo, que está en su página, que hablaba del desarrollo de las tecnologías financieras, de las conocidas fintech. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de verlo, pero el 90% básicamente habla de Latinoamérica, el 90% está concentrado de las nuevas que se han creado aquí en 5 países. Primer lugar Brasil, segundo lugar México. Le sigue Argentina, después Colombia y por último Chile. O sea, creo que puede haber detractores si no lo hacemos, si no hacemos lo que nos comentaba Luis Miguel, de decir, resolver ese eslabón, que hoy tenemos toda la tecnología para hacerlo, convertir la factura en título ejecutivo, de todas formas va a pasar. O sea, van a llegar otros países, van a llegar otros fondeadores, van a hacer el factoraje financiero y la verdad que van a resolver el problema de financiamiento a todos. O sea, ya hay plataformas donde hay crowdfunding dedicada a factoraje. O sea, que hay personas que invierten su dinero, invierten 100,000 pesos en una plataforma y compran facturas. Compran 10 facturas de diferentes proveedores, están diversificando su portafolio y obtienen una rentabilidad superior a la que le pudiera dar su dinero en cualquier instrumento financiero del país. Entonces creo que ahí vamos a llegar. Sí que los que no estén de acuerdo no nos debe preocupar mucho. La verdad que ahí están las oportunidades y alguien las va a aprovechar. Muchísimas gracias. Ya para concluir con el panel, me gustaría, Luis y Orestes, que nos dieran
unas conclusiones a título personal de lo que platicamos y de lo que normalmente se visualiza en esto de simplificación de los procesos en las empresas con la factura y de lo que está haciendo la factura electrónica en pro de las compañías, ¿no? Bueno, muchas gracias nuevamente. Bueno, básicamente el tema de la contabilidad, bueno, el tema de los medios electrónicos, de ya estar en esta era digital, yo considero, y así lo platicamos con mis clientes, de igual manera en la ciudad de Monterrey me toca presidir la Comisión de Contabilidad Electrónica. Si bien es cierto que todo cambio conlleva ciertos retos, pero lo que nosotros debemos de analizar básicamente es que después de esos retos está un mundo de oportunidades. Entonces yo, y así lo visualizamos, tenemos que cambiar de chip donde nosotros tengamos que estar viendo la manera de cómo la tecnología tiene que trabajar para nosotros y no como antes, que nosotros teníamos que, pues ahora sí que correr ciertos procesos de manera manual. Si ya ahorita ya la tecnología ya nos alcanzó, la autoridad, como platicábamos hace un momento, visualizábamos que el sector público utiliza este tipo de herramientas para dos fines. Uno era recaudatorio y el otro era para efecto de facilitar el cumplimiento. En el caso de México, y se ha citado ya en este foro anteriormente, nos han citado la plataforma, por ejemplo, el Declarasat, donde estamos viendo tecnología de información, donde realmente tú entras y ya está precargado cuántos ingresos, cuántas deducciones. Es más, ya viene hasta las deducciones personales. Tú básicamente lo único que tienes que hacer pues es revisar. Hubo mucha gente en el cual me decía, oye, puedes presentarme, ayúdame Luis con mi declaración. Le digo, oye, ya es tan sencillo, lo puedes hacer tú, es que yo no soy contador. Es muy sencillo, o sea, realmente ya la tecnología ya nos alcanzó. Entonces, ese es un pequeño ejemplo de muchos ejemplos donde nosotros tendríamos que estar trabajando de igual manera en las empresas, llegando a ese nivel de eficiencia. De lo contrario, insisto, si queremos seguir haciendo las cosas como las veníamos haciendo, no me voy a hace 15 años, me voy a hace 5 años, antes de la reforma fiscal del 2014, yo creo que pues vamos a padecer mucho. Entonces, aquí el mensaje final es, después del reto, hay un mundo de oportunidades que tenemos que explorar y explotar. Muchas gracias. Bueno, al principio platicamos un punto reflexivo de una empresa que mencioné de fotografía. Mi conclusión es que, como comenta Luis, como hemos comentado todos en el panel, es que la tecnología hay que aprovecharla y no solamente, yo creo que tenemos que estar pensando ya en un paso más allá del tema, es decir, no nos podemos sentar del lado de la mesa y tener el pensamiento como lo hizo Kodak, invertir en que las cosas van a seguir igual. Ahora les voy a poner un ejemplo de empresas exitosas hoy que han aprovechado la tecnología y que han decidido tener ese paso al frente. Y me gusta utilizarlas de ejemplo porque pues, lo vivimos cotidianamente, ¿no? ¿Cuántos de nosotros para escuchar música teníamos un Walkman y traíamos 6, 7 canciones? Hoy traemos un iPhone o cualquier smartphone con más de 1000 o 10,000, tenemos acceso a Spotify. Netflix es otra de las empresas que utilizan plataformas de este tipo. O ¿qué opinan de Airbnb? Que sin tener un solo metro cuadrado es una empresa que es la que más renta a nivel mundial departamentos, Alibaba, Amazon, etcétera. Entonces, definitivamente hay que aprovechar los momentos que estamos viviendo. Si ya estamos simplificando procesos, vamos a aprovechar no solamente el tema fiscalizador, como comenta Jorge, pues es importante, pero la factura electrónica nos puede dar mucho más. Inclusive la plática que hemos tenido sobre un posible financiamiento más rápido, más sencillo, que tenemos todos los elementos aquí a la mano para poderlo lograr. Simplemente es no sentarnos del lado de la mesa de Kodak, sino del lado de la mesa de las empresas que están teniendo éxito el día de hoy
y ir un paso más adelante, porque la tecnología se está moviendo más rápido que nosotros. Esa es la realidad. Hoy estamos platicando de esto, ya vienen las famosas tiendas de Google, no sé si ya vieron algún video, búsquenlo en YouTube, donde uno entra y ni siquiera tiene que presentar su tarjeta de débito para pagar. No sé si ya vieron algún video de este tipo, donde entras a la tienda, agarras tus productos y te sales y no te paras en ninguna caja, no hay ninguna persona viendo qué te llevas y qué no, todo se hace automático. Entonces, siempre pensar que la tecnología va un paso adelante de nosotros, aprovecharla al máximo y bueno, pues sería mi conclusión. Muchas gracias a todos y pues vamos a comer. Bueno, primero te paso a la palabra. Ok, gracias. La verdad que de mi parte solo agradecerles y además invitarlos a que piensen cómo están haciendo sus procesos, qué están haciendo con el CFDI. O sea, ya hay herramientas en el mercado, insisto, que les permite tener su repositorio de CFDI donde ya lo tienen ordenado por carpetas en emitidas, recibidas, de nómina, que ustedes pueden buscar cualquiera de ellas con diferentes formas de búsqueda, por el folio, por el UID, que ese sería el más difícil, ¿no? Pero por cualquier cosa, por el nombre de proveedor, por el nombre de cliente, por el RFC, que pueden validar en el sistema de administración tributaria si está vigente o cancelada en cualquier momento de manera automática, que pueden hacer sus registros contables de manera automática. O sea, si están capturando la información hoy por hoy, desde un papel, desde una factura, pueden dejar de hacerlo, hay quien lo haga por ustedes, ¿sí? Ya hay sistemas en el mercado que lo pueden hacer. Los invito a que lo conozcan, lo incorporen y que aprovechen y disfruten el desarrollo tecnológico que hoy tenemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Les agradecemos mucho la atención, les agradecemos mucho el horario. Solo por preguntar, nosotros no tenemos hambre. Si tienen alguna pregunta, creo que ningún panel ha abierto la sesión de preguntas y respuestas con toda confianza y si no, les agradecemos muchísimo el habernos escuchado y esperemos seguir viéndonos. Gracias. Si hay una por allá. Mira, hay muchos, la verdad es que el panel es neutro, la verdad es que aquí saliendo le voy a dar 2, 3 regañadas a Luis por promocionar algo. La verdad es que hay bastantes alternativas en el mercado. Creo que aquí al lado hay una serie de stands de los socios de Amexipac que definitivamente te pueden ofrecer características y productos de esta índole. Hasta el mismo portal de mi contabilidad del SAT, que ahora también te da esta facilidad de forma automática ayudarte a contabilizar las facturas, ¿no? Al contrario. Muy bien, pues muchísimas gracias, se los agradecemos. Bye.